Nos vamos a través del hilo telefónico para hablar con don David Enguita, que es portavoz, que es periodista, portavoz de Jóvenes en Libertad. David, buenos días. Buenos días, Julián. Un placer saludarte. Vamos a hablar básicamente de esas 360 medidas para la acción y reconstrucción de España, pero a mí me gustaría empezar preguntándote cómo nace el movimiento Jóvenes en Libertad. Bueno, pues nosotros nacimos en febrero, finales de febrero, principios de marzo, antes de que toda España se sumergiera en sus casas con el confinamiento. Teníamos ya pensado proponer medidas para España, para poner a los jóvenes en el centro de todas las políticas de nuestro país, pero sí que es verdad que el calendario nuestro, pues se truncó y tuvo que variar cuando vimos que evidentemente el confinamiento iban a ser mucho más de 15 días, más de un mes, más de 2, como hemos estado, y entonces fue cuando nosotros empezamos ya a trabajar en un paquete de medidas mucho más amplio que el que teníamos pensado inicialmente, y el equipo de Jóvenes en Libertad, un equipo de 40 personas, más un comité de expertos de más de 30 personas, comité de expertos donde hay políticos, empresarios, presidentes de las asociaciones. Empezamos a trabajar en este documento Jóvenes 360 para la acción y reconstrucción de España. Pero vamos, Jóvenes de Libertad realmente nace para unir, para poner a los jóvenes, como hemos dicho, en todas las políticas de nuestro país y sobre todo para ser jóvenes más libres, unidos, sostenibles y diversos. La verdad que uno de los detalles que a mí me ha gustado mucho es que sois jóvenes de diferentes ideologías y edades. Uh-huh. Pues nosotros, el equipo está compuesto entre gente de 18 a 35 años. Sí que es verdad que tenemos luego mucha gente de menos de 18 años, de 16, de 17 años que está también colaborando y que se está interesando por el movimiento. Y tenemos personas que militan o tienen simpatía por diferentes partidos, ya sea, por ejemplo, la gente del Partido Socialista, de Ciudadanos, del Partido Popular, de Unión del Pueblo Navarro, de Vox. Pues un aspecto muy político, muy del centro, pero sí que es verdad que si nosotros queríamos plantear un paquete de medidas como son 360 medidas, solo lo podíamos hacer desde el centro de la política e intentando buscar ese nexo de unión entre los jóvenes, que aunque las políticas y la ideología pueda tener en un cierto momento, te puedo asegurar que es muy fácil buscar el consenso y el encuentro en una base común, que es prácticamente el bienestar y poner también medidas, por ejemplo, para la vivienda, la educación, la formación profesional. Son medidas que no entienden de ideología y que siempre se tienen que poner en el centro de la reconstrucción. Aún así, no es fácil reunir 360 medidas para la acción y reconstrucción de España. Háblanos de las más importantes. Bueno, pues no es fácil, primero porque han sido 2 meses de trabajo muy intenso, por lo que te decía, porque había que poner, a gente de ideologías diferentes en común, pero tenemos medidas, pues por ejemplo, en tema de vivienda, que para nosotros era un tema muy importante, ¿no? Que era volver a crear un plan nacional de vivienda con una ley orgánica, beneficios fiscales para los arrendatarios, de regulación masiva del mercado de la vivienda, siempre colaboración público-privada, porque sí que es verdad que los jóvenes están encontrando un problema de emancipación, ya sea para comprar una vivienda o simplemente por el alquiler. Las ayudas al alquiler del Estado no están llegando directamente a los jóvenes, están llegando a núcleos muy pequeños de personas vulnerables, pero tenemos que ser conscientes de que hay jóvenes de entre 21 y 35 años que son incapaces de encontrar una vivienda en alquiler y también incluso con opción a compra. Entonces, es una de las cosas que tenemos que regular esa materia entre todos buscar un consenso. Luego, en materia de empleo, pues por ejemplo, vamos mucho a la modificación de la legislación laboral para crear un contrato único, sencillo y flexible que fomente sobre todo la seguridad jurídica de las empresas, eliminar el salario mínimo para jóvenes y establecer una doble escala salarial progresiva y temporal, siempre buscando la libertad del joven. Y luego, por ejemplo, a nivel transporte, creemos que es una de las medidas más importantes que tenemos que poner, que es el tema, por ejemplo, de crear un abono joven para toda España, para que los jóvenes que puedan vivir en despoblamiento, en ciudades donde están un poco más alejadas de las capitales, no les haga dejar esos sitios para ir a buscar un trabajo. Entonces, crear un abono transporte y siempre fomentar la libertad de los jóvenes, donde quieran vivir, donde quieran emprender, y siempre dándole las facilidades a nivel cultura.
también apostamos mucho por la cultura joven, no simplemente subvenciones, sino incentivos para que no simplemente vivan de las ayudas y las subvenciones, sino que sea un incentivo para seguir creando cultura. Pero bueno, son 360 medidas que van muy encaminadas a eso, a lo que te comentaba antes, ser jóvenes libres, poner en el centro de las políticas a los jóvenes, ser jóvenes unidos siempre con los valores de la Constitución, la Unión Europea, las autonomías, que hay que hacer una regeneración, pero siempre respetando nuestra Constitución. Por ejemplo, jóvenes sostenibles, no podemos tener un futuro si no empezamos a cuidar el medio ambiente, somos realmente conscientes de la Agenda 2030, nos comprometemos con la investigación, el I+D+I, y también con el deporte, la salud, la cultura, y a nivel diversidad tenemos que fomentar y apoyar la familia, la igualdad, la diversidad y las personas de diferentes diversidades. Uno de los puntos que a mí me ha llamado la atención es reivindicar la Constitución. ¿Estamos necesitados de esa reivindicación, David? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es ver a muchos jóvenes que tienen un gran desconocimiento de lo que son nuestras autonomías, el municipalismo, la Constitución. Pues tenemos que empezar a acercar esas instituciones, empezar a acercar los textos de la Constitución a la ciudadanía, porque es un marco legal que ampara y protege actualmente a cualquier español. Estamos de acuerdo que la Constitución hay que modernizarla, hay que reformarla, pero creo que ahora mismo es el único marco legal que puede regir nuestro país y tenemos que ser fieles a lo que hace 40 años se firmó, se reivindicó y se apoyó, además como una cosa muy bonita, que era ese pacto también por la reconstrucción de España a través de la Constitución. Pero bueno, tenemos que también impulsar esos programas académicos, ¿no? Pues que hagan el entendimiento de la entidad local, la autonomía o el Estado. Y luego también, pues por ejemplo, la Constitución nos permite solucionar problemas que a día de hoy los políticos muchas veces son incapaces de buscar la solución, y en la Constitución prácticamente tenemos cualquier herramienta de solución, y por eso creemos que la Constitución se tiene que reivindicar dentro de la profunda reforma que se tiene que hacer, pero actualmente creo que la Constitución nos puede representar a cualquier joven, aunque se haya elaborado hace 40 años. Crear una ley integral contra la discriminación, el racismo y la xenofobia. Es importante también. Sí, es importante, pero fíjate que nosotros aquí marcamos una cierta distancia con lo que dicen los colectivos, porque los colectivos querían llevar al Congreso de los Diputados, por ejemplo, una ley integral LGTBI, una ley integral contra los delitos de odio, otra ley integral contra la transexualidad. Y sí que es verdad que, bueno, estudiando todos los textos que los colectivos nos hicieron llegar en su día, y estuvimos analizando con asociaciones, con ese comité de expertos de 30 personas, creíamos que era mucho más necesario a nivel jurídico y sobre todo a nivel burocracia y trámites crear una única ley que ampare y proteja cualquier delito de odio, cualquier delito de fobias, y cualquier persona que se sienta ahora mismo discriminada o acosada, en una ley integral que realmente proteja cualquier transfobia o cualquier fobia o cualquier delito de odio. Entonces, pues nosotros creamos, impulsamos y consideramos, y por eso proponemos una ley integral nacional que contemple cualquier delito de odio, que no sea simplemente crear 6 leyes o 7 leyes, que muchas veces al crear más leyes con carácter más o menos parecido con otras, en las cámaras se crea un debate jurídico que lo que hace es renderizar todas las propuestas y todas las creaciones de estas leyes. Por eso nosotros impulsamos y creemos que es necesario crear una única ley integral que proteja a todas las personas de colectivos vulnerables o personas que están sufriendo cualquier delito de odio. Y no simplemente vamos a hablar de la LGTBI-fobia, sino cualquier delito de odio, que son muchísimos los que existen en este país. Imagino que los jóvenes que formáis Jóvenes en Libertad sois conscientes de la deriva que se está produciendo en este país, con cada vez gente más intolerante, que en fin, no se entienden los políticos. ¿Cómo veis esa problemática? Pues mira, es una de las cosas además que en el diagnóstico de la juventud que vamos a sacar la próxima semana, porque no nos dio tiempo a terminarlo para el documento Jóvenes 360, es algo que además es muy curioso, porque hay gente que detecta que recibe delitos de odio, pero a su vez esa misma gente que está percibiendo esas amenazas o esos insultos son a su vez también propagadores de otros delitos de odio, pero en este caso, por ejemplo, de índole política o ideológica, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta los jóvenes es que tenemos que tener una enorme responsabilidad si queremos fomentar el respeto, la tolerancia y la educación, ¿no? O sea, si queremos fomentar, por ejemplo, que no haya delitos de odio contra la LGTBI-fobia, no podemos caer en el error de insultar, discriminar y amenazar, incluso también tachar
a cualquier militante del Partido Popular, a cualquier militante de Ciudadanos, a cualquier militante de Vox por su pensamiento ideológico, ¿no? Porque eso también es un delito de odio. Entonces creo que en España tenemos que todos pararnos a pensar realmente qué futuro queremos, si queremos estar todo el día con crispación, con pues esa sensación de agresividad que cada vez que hablas, cada vez que piensas, cada vez que opinas en las redes sociales, estás todo el rato pues a la espera de ver quién te va a insultar, quién te va a amenazar o quién te va a decir cualquier barbaridad, porque creo que eso no nos lleva a ningún sitio. Y además nosotros con este trabajo hemos visto, y como has comentado tú al principio, que personas de ideologías diferentes se pueden poner de acuerdo, que hay puntos común de acuerdo, y que yo creo que en este país hay una mínima parte de gente que realmente quiere el odio. Entonces tenemos que entre todos no seguir fomentando esa mínima parte y seguir buscando ese consenso. Y ya te digo, si reivindicamos que no haya delitos de odio para una categoría, no podemos estar incitando o haciendo en redes sociales lo contrario con otra categoría, y se está viendo mucho, por ejemplo, ahora con estas trifulcas que hay en el Congreso de los Diputados, que luego se llevan a las redes sociales y también son delitos de odio de índole ideológico, y creo que eso lo tenemos que empezar a frenar, porque no nos lleva a ningún sitio y porque creo que así no se puede construir un país y un futuro próspero. Este documento con 360 medidas ha sido recibido por el presidente de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, Patxi López, y también por los diputados Ana Pastor, Rosa Romero, por el Grupo Popular, Edmundo Val, de Ciudadanos, Macarena Alona, Iván Espinosa de los Monteros, por el Grupo Vox, y Sergio Sayas, de la Unión del Pueblo Navarro. Es decir, que os habéis movido, y tú en concreto como portavoz, bastante. Sí, estuvimos el jueves una mañana larga de jornada, además también fue una jornada intensa en el Congreso de los Diputados, y bueno, para nosotros era fundamental, aunque nosotros ya escribimos una carta el pasado 1 de junio a Patxi López invitándole a que conociera un poco más nuestra plataforma, nuestro movimiento, y le avisamos de que en los próximos días se iba a hacer llegar un documento. Y bueno, viendo el interés que muchos grupos pues vieron hacia nuestro documento, por ejemplo el Grupo Popular directamente nos invitaron a que por favor, cuando tuviéramos ese documento firmado, que les gustaría reunirse con nosotros para ver las medidas e incluso también poner a los jóvenes en la Comisión de la Reconstrucción y muchos valores que no se estaban teniendo en cuenta en todas esas jornadas de presencia. Pues bueno, tomamos la medida siguiendo la invitación del Partido Popular, que fue el primer partido que nos invitó a ir al Congreso a presentar las medidas. Pues seguimos esos pasos y decidimos también en esa misma jornada que íbamos a entregar el documento a Ana Pastor y Rosa Romero del Grupo Popular, pues decidimos hacer lo mismo con el presidente de la comisión, con Patxi López, que además fue una reunión muy interesante porque bueno, pues estuvimos intercalando y opiniones, y además se comprometió también a entregarlo a todos los diputados que están en esa comisión, a los que nosotros no pudimos entregar el documento porque, por ejemplo, no nos contestaron, porque nosotros sí que es verdad que dejamos claro que nosotros mandamos la petición de reunión a todos los grupos parlamentarios de representación en el Congreso, absolutamente a todos, y simplemente nos contestaron los que has comentado tú, que es el Grupo Ciudadanos, el Partido Socialista, el Partido Popular, el Grupo de Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, que son con los únicos que tuvimos la oportunidad el jueves de reunirnos. Pero bueno, después de todas esas reuniones eran los grupos necesarios para, por ejemplo, poder impulsar cualquier reforma, porque los votos daban más que de la mayoría. Entonces nos sentimos satisfechos porque todos ellos, y así lo hicieron saber luego en los vídeos que nos grabaron y que hemos puesto en las redes sociales, se comprometieron a leerse las 360 medidas, y entendemos que son muchas para meterlas en las conclusiones finales de la comisión, pero bueno, todos ellos nos dijeron que se iban a tener en cuenta gran mayoría de todas esas medidas. Entonces, para nosotros es una satisfacción que una jornada de 2 meses que se presentara en el Congreso de los Diputados en la mañana del jueves y que tuviera ahí en la comisión y los diputados y los portavoces a tenerla en consideración, bueno, pues es un trabajo que nosotros nos alegramos, no solo por nosotros, sino por todos los jóvenes que van a estar representados en esa comisión, que hasta ahora pues no se estaba teniendo en cuenta la opinión de los jóvenes. David, ahora en confianza entre tú y yo, buenas palabras, buenos deseos, ¿tenéis fe en que estas medidas lleguen a buen puerto? Tenemos fe, pero ya no solo tenemos fe, sino que también, bueno, la gente que me conoce sabe que yo soy muy persistente y además muy cabezón, y lo hice saber a Patxi López, a Ana Pastor, a Edmundo Val, a Iván Espinosa y a Ana Oramas y a Sergio Sayas, que son los portavoces. Les hice saber que esta semana, si no es la que viene, vamos a presentar en el registro del Congreso de los Diputados una petición
para primero poder explicar las medidas en la Comisión de la Reconstrucción, poder ser nosotros mismos los que podamos explicarlos, y a su vez también vamos a realizar otra petición, que es que el Congreso de los Diputados se abra durante 2 días, o bien en las jornadas que se van a habilitar en el mes de julio o ya en septiembre, a la vuelta de verano, para que se abra 2 días y se cree por primera vez en España un Parlamento joven en el Congreso de los Diputados, donde durante 2 días jóvenes de todas las diputaciones, provincias, ciudades y comunidades autónomas puedan debatir realmente esa acción y reconstrucción de España, igual que llevan haciendo los diputados durante estas jornadas, estos casi mes y medio que llevan trabajando. Bueno, pues vamos a hacer esa petición desde Jóvenes en Libertad para que se abra el Congreso de los Diputados durante 2 días y que realmente las instituciones se puedan abrir a los jóvenes, den voz a los jóvenes, y que sea realmente una realidad que todas esas peticiones quedan registradas en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Aparte, evidentemente, tú dices, las buenas palabras que tuvieron hacia nosotros, las buenas palabras las cogemos, pero nosotros seguiremos haciendo los hechos y los actos para que las instituciones se sigan abriendo. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que te comentaba, el poder presentar las medidas en la Comisión de la Reconstrucción, y luego aparte esa petición que vamos a hacer de que se abra el Congreso de los Diputados durante 2 días para crear por primera vez el Parlamento joven. Bueno, yo estoy seguro que algo se va a conseguir porque tú eres una persona luchadora y llevas mucho tiempo también luchando por los derechos que legítimamente te corresponden a ti y a tantos y tantos jóvenes de este país. Yo quería preguntarte algo personal, si me permites, aprovechando que te tengo aquí, y es que ¿qué queda en ti y en tu pareja de esa agresión homófoba que tuvisteis hace no mucho? Bueno, pues gracias a Dios ya nos mudamos de casa, que fue una de las cosas que a consecuencia de lo último que sufrió en mi vivienda, que es que directamente rompieron la puerta de mi casa, pues nos mudamos de casa. Desde entonces está la cosa mucho más tranquila, pero sí que es verdad que bueno, pues que seguimos esperando después de casi ya hace 4 años, 3 años y medio, 4 años, que bueno, pues que haya un juicio y que se pueda pues por lo menos identificar a las personas. Entonces, por eso, como te comentaba antes con el tema de la ley de delitos de odio, creo que es importante agilizar cualquier trámite, porque bueno, pues yo después de haber estado 1 año y medio retirado, además gustosamente porque también me dio tiempo a reflexionar y a poner las cosas en orden en mi cabeza, pero bueno, sí que es verdad que ha pasado mucho tiempo, todavía no se ha identificado a nadie, no ha habido juicio contra nadie, y entonces eso también pues a nivel moral de una persona pues va mermando poco, y eso también es importante que la justicia, porque ya digo que yo no tengo ninguna queja con la Policía Nacional, que fue la que en todo momento, y la de delitos informáticos estuvo en contacto conmigo, pero bueno, sí que es verdad que esas cosas las tenemos que empezar a agilizar y que las penas sean un poco más elevadas de lo que están siendo, porque son multas prácticamente irrisorias, y eso está haciendo que evidentemente la gente pues siga haciendo lo que está haciendo. Pero bueno, a nivel personal y a nivel de mi pareja estamos tranquilos ya. Desde entonces no hemos vuelto a tener ningún incidente, vivimos felizmente en otra nueva casa que nadie identifica ni conoce, así que por esa parte contento. Pues me alegro mucho porque, insisto, merecéis todo lo mejor. Don David Zenguita, periodista y portavoz del movimiento Jóvenes en Libertad, ha sido un placer y muchísimas gracias y muchísimo ánimo con esas 360 medidas. Muchas gracias, Julián, siempre por darme voz en vuestro medio. Gracias, cuídate mucho. Un abrazo.